Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Apologética y la Filosofía de Religiones. Mi nombre es Jonathan Sánchez. En esta primera presentación estaremos discutiendo algunos aspectos importantes de la experiencia de lo sagrado. En otras palabras, cómo es que el ser humano tiene una experiencia de lo sagrado, o lo trascendente, o lo divino, y cómo esto es expresado. Esto lo estaremos viendo en las próximas semanas. En esta presentación estaremos discutiendo una pequeña introducción a lo sagrado, a lo que es lo que llamamos lo divino y cómo esto es expresado. También estaremos viendo el concepto de la imagen de Dios o el imago Dei, no desde una perspectiva teológica, sino desde una perspectiva más filosófica. También estaremos hablando de quién hace y practica esta experiencia de la fenomenología de la religión. Y por último, estaremos hablando de cuál es el propósito de entender y saber esto. Cuáles son los propósitos y cómo esto conecta en nuestra vida cotidiana como seres humanos y en nuestros ministerios. Empecemos con la experiencia de lo sagrado o la experiencia de lo trascendente, como lo denomina Croato. Lo trascendente es aquello que va más allá del ser humano, de nuestras capacidades físicas y mentales del ser humano. Aquello que trasciende, que es completamente otro, diferente. Esto es lo que Croato denomina lo trascendente. Toda persona o ser humano tiene la capacidad de vivir, de sentir una experiencia religiosa. Estas experiencias son variadas, dependiendo del contexto, la cultura, tiempo, edad, género, etc. En otras palabras, cada persona experimenta lo sagrado o experimenta lo trascendente en su propio contexto y con ciertos lentes que están presentes en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras. La experiencia religiosa es, por tanto, un fenómeno que sucede en todo ser humano, en todo tiempo y dentro de todo marco histórico-cultural. La experiencia de lo religioso se divide en dos partes. Esta se divide en lo sagrado, o todo aquello que es bueno, agradable, divino, y lo profano, o todo lo que es malo, desagradable y pagano. Cada uno de estos extremos son expresados con símbolos, el cual hablaremos de estos más adelante. Estos símbolos informan los ritos o las expresiones prácticas, el cual llamamos también expresiones sacramentales, y también informan nuestras expresiones escritas, o lo que llamamos expresiones doctrinales a través del lenguaje y otras ramificaciones culturales. Y esto sucede en cada una de nuestras comunidades de fe. Dicha experiencia de lo trascendente, como vimos anteriormente, levanta la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber quién puede experimentar lo sagrado o lo trascendente y cómo esto puede ser vivido? Esto nos lleva claramente a ver el entendimiento de quién es y cómo funciona el ser humano. En la teología, esto lo definimos como la imagen de Dios o el imago Dei. Pero desde aquí lo vamos a estar viendo desde una perspectiva un poco más filosófica. Croato lo define como el homos religiosus, o la persona que capta el fenómeno de lo trascendente y el cual nos entrega sus símbolos en una pluralidad del lenguaje fenoménico. En otras palabras, el ser humano tiene la capacidad de captar lo trascendente, por un lado, y la capacidad de expresar dicha experiencia, por el otro. Así que aquí estamos directamente, como ya dije, dando un paso atrás y viendo la imagen de Dios
no como una doctrina teológica, sino como un concepto filosófico en donde toda persona, todo ser humano, tiene la capacidad de captar lo trascendente. No estamos construyendo una doctrina del ser humano, sino que estamos analizando el hecho de que todo ser humano tiene dicha capacidad de experimentar de una forma u otra lo trascendente o lo divino. Y de la misma forma tiene la capacidad de expresarlo a través de símbolos, ritos, mitos, etc. Esto es una parte de la Imago Dei que construiremos teológicamente más adelante y el cual le pertenece al homos religiosos, como dice Croato. Así que de esta forma, todo ser humano, ¿verdad?, ya tiene esta capacidad. Puede participar y practicar la experiencia de lo trascendente. Esto no es nada nuevo, como ya sabemos. Esto es algo que los seres humanos han estado haciendo desde hace muchísimo tiempo. El ser humano ha estado tratando de analizar esta necesidad interna de conectar con el otro, con lo trascendente, con lo divino, con aquella experiencia que va más allá de lo que somos y hacemos materialmente hablando. Todo ser humano tiene una necesidad interna de conectar con lo trascendente o con el otro. De esta forma, ¿verdad?, podemos comenzar a ver cómo esta definición del homos religioso que Croato habla, comienza a dar vida a una apologética que toma un paso atrás. Es una defensa más filosófica y es una defensa bastante fuerte para la existencia de Dios, uno de los argumentos más fuertes de la existencia de Dios. Y este es que todo ser humano creado, como creemos teológicamente, de una forma u otra tiene ese deseo interno de conectar con algo trascendente, ¿verdad? Algunas tradiciones lo llaman Dios, otras tradiciones lo llaman el otro, espíritu o dioses, ¿verdad? Dependiendo de la traducción, hay unas que son tradiciones plurales y etcétera. Aquí podemos ver cómo la apologética comienza a tomar vida, de esta forma mucho antes que la teología, y esto lo hablaremos obviamente con más detalles más adelante. Pero de una forma práctica podemos decir que la capacidad que tiene el ser humano de conectar con lo trascendente y el deseo interno que tiene de conectar y explicar esa experiencia divina es un argumento muy fuerte para la existencia de Dios. Ahora, por supuesto, la pregunta clave aquí es, ¿cuál es el propósito de dicha definición filosófica? Ya podemos ver que de una forma práctica, ¿verdad?, la idea de la experiencia de lo sagrado y lo profano nos ayuda a mejor definir cómo vemos y entendemos la función de la teología. La teología, como veremos en las próximas semanas, habla del fenómeno religioso desde la perspectiva de Dios a través de la fe. El fenómeno religioso desde la perspectiva de Dios a través de la fe. En otras palabras, la teología usa los datos de la fe desde un enfoque en la razón, pero no para prácticas académicas, sino para la práctica pastoral. Esto es importante y es algo que debemos reconocerlo y celebrarlo. Por otro lado, el entender que la experiencia de lo sagrado es algo innato en todo ser humano, nos ayuda a definir y entender mejor otras expresiones religiosas como expresiones legítimas de esa búsqueda de conexión con lo trascendente. Esto nos ayuda a mejor entender cómo vemos y analizamos y hasta en ciertos casos evangelizamos a personas de otras expresiones religiosas, de otras tradiciones que participan en esta búsqueda de lo trascendente por todo el mundo. A manera de reflexión, por supuesto, este entendimiento de que otras expresiones religiosas que son legítimas en esta búsqueda de lo trascendente levantan la siguiente pregunta. Y esto es importante empezar
a pensar en otras expresiones religiosas, en otras tradiciones en el mundo y empezar a respetar y ver en función de la fenomenología de la religión o del fenómeno de experimentar lo trascendente, como cada expresión busca conectar, analizar, describir y divulgar la experiencia del otro o de lo divino, o en el caso de la teología de Dios. Medita en esto un poco y empieza a pensar en todas las implicaciones de tu fe personal, tu contexto, la práctica pastoral que llevas y la experiencia de aquello que denominamos Dios. Esto lo podemos comenzar a conectar con la apologética, con la filosofía y con la teología. Bendiciones.